Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Queremos verdaderamente compartir este tiempo en un tiempo de estudio, de enseñanza, en un tiempo donde el conocimiento de la palabra va a ser muy importante. Hoy día vamos a tocar en este episodio número 9 de nuestra primera temporada la segunda parte del tema que lleva como título Los niveles de la fe. Recordemos, en el sexto episodio nosotros pudimos compartir acerca del primer nivel, que era el nivel de la mucha fe. Y pudimos ver dos escenarios donde un centurión que había acudió a Jesús para pedir por su siervo, él le expresó a Jesús de tal forma su fe que Jesús se quedó maravillado al punto que él dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe, mucha fe, tanta fe. Y la otra de la mujer cananea, ¿no? Que también al acercarse a Jesús y ver Jesús después de un coloquio, Jesús se queda también maravillado y dice: grande es tu fe. Pero hoy día vamos a ver en esta segunda parte. La segunda parte lleva como título La poca fe. Niveles de fe. Este viene a ser un subtítulo, La poca fe. Pero para esto vamos a ir a la Escritura para poder tener una idea de lo que verdaderamente queremos compartir. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? A través de la Escritura Dios nos va a dar las herramientas para nosotros poder ser nutridos con la Escritura y tener un conocimiento claro, correcto y exacto. Vamos a ir entonces al libro de San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 35 al 41. Dice así la Escritura: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos. Dios, gracias. Gracias, Señor amado. Quiero en este momento pedirte por mis hermanas y hermanos, por los amigos que nos sintonizan, nos siguen a través de las redes. Una oración muy especial por Luis Felipe, Señor. Él está delicado de salud, Señor amado. Nosotros estamos orando por él, por su sanidad. Esperamos un milagro de parte tuya, Señor. Una oración especial también para nuestra hermana Ani Arevalo, Señor. Oramos por ella, Señor, en este momento. Y una oración especial, Señor, por todos los que nos siguen a través de las redes. Dios mío, Señor. Gracias, Señor amado. Las dos peticiones son de sanidad. Y por todo, Señor, por la vida espiritual, por la fortaleza y para que la luz de Cristo ilumine a aquellos que no te conocen. Dios, pongo todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver 3 escenarios en esta clase, en esta enseñanza, concernientes a este tema, pero quiero introducirme tomando palabras del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 26, en el mismo contexto de Marcos capítulo 4. Mateo 8, 26, Jesús les dice a los discípulos, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En el primer escenario, que tiene como punto de partida Marcos 4, Jesús les expresa, ¿no? Les dice, les habla y le dice: ¿por qué están amedrentados? En otra versión dice: ¿por qué estáis asustados? ¿No? ¿Cómo no tenéis fe? Les dice, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, este es un nivel pobre y débil de la fe. Amedrentados
¿Por qué están asustados? ¿Por qué teméis? Según el contexto de la lectura que hemos tenido, nosotros vemos dos problemas aquí. En primer lugar, al parecer, aunque sabían que estaba ahí, aunque sabía que estaba durmiendo, pero los discípulos se olvidaron de con quién estaban ellos. Pareciera que los discípulos más se enfocaron en la realidad del problema, de la tempestad, del temor, y perdieron la visión del reino. Se olvidaron con quién estaban. Estaban con Jesús. En segundo lugar, olvidaron, y quiero ser claro y preciso, olvidaron el potencial y la capacidad y el poder de la fe. ¿Por qué les dijo hombre de poca fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No sería que Jesús esperaba que ellos tomaran la autoridad y le ordenaran a los vientos? Yo creo que sí. Y a la mar, yo creo que sí. Que se detuvieran, que se pusieran quietos. Pero ellos no hicieron eso. Se dejaron llevar por la realidad. Lamentablemente por la realidad que les tocaba vivir en ese momento. Y eso es un problema, ¿no?, de la poca fe. Que muchas veces un creyente movido por su realidad propia, problemas, dificultades, circunstancias, la realidad es esa, y de pronto empieza a decaer en su fe, de pronto empieza a debilitarse en su fe, y ya pone su confianza en las cosas naturales, materiales, y pierde de óptica la visión del reino, que es tener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso no debe ser. Hay un segundo escenario donde los protagonistas, en un símil prácticamente, son los discípulos, Pedro, personaje principal de esta historia, y Señor Jesucristo. Esta historia está este hecho de la Biblia está en Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Yo quisiera leer con ustedes un segundo escenario. Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 31. Dice así la escritura. Este es un segundo escenario. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y quiero ser enfático, para ir a Jesús. Y lógicamente, para caminar con Dios, para caminar con el Señor Jesús, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él. Y creo yo, sin temor a equivocarme, lo digo, que Jesús quería eso. Y Pedro, al comienzo, lo hizo, puso su mirada en Jesús. Por eso dice, para ir a Jesús. Pero dice el verso 30, empiezan los problemas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Bueno, hay varios problemas aquí que nosotros podemos reconocer a través de la Escritura. Pero hay un problema principal, y llamaría el segundo secundario. El problema principal es el que resalta nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y claro, él dudó por una simple y sencilla razón. Y esto muchas veces pasa en la vida cristiana. Quitó su mirada de Dios. Quitó su mirada de Jesús. Y eso no puede ser en la vida cristiana.
Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Pero él no hizo eso. Él miró la realidad, el viento, la mar, ¿no? El ruido de las olas. Quitó su mirada del Señor. Por eso dice, versículo 30 del capítulo 14 de Mateo dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nosotros no podemos dar. Yo quiero leer un versículo en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23. Que nos dan una idea clara de lo que verdaderamente Dios espera de nosotros, como hombres de fe, como usted, mi hermana, mujer de fe, y usted, amigo, si usted está escuchando, tiene interés por las cosas de Dios, Dios quiere darle un regalo precioso, se llama la fe, es un regalo, bendito sea el Señor. Dice Marcos 11, 22 y 23, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, los montes representan las circunstancias, las situaciones que nosotros enfrentamos, ¿no? Y está en relación a aquellas cosas difíciles, complicadas. Y cualquiera que dijera este monte es un significado figurativo. Quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y no dudare, dice, en su corazón. Pero ¿cuál fue el problema de Pedro? La duda. Tuvo temor. La duda provocó temor en él, ¿no? Y una señal de la poca fe es cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y nos dejamos llevar por la realidad. Y en este caso la realidad de Pedro, ¿cuál era? Estaba en medio de la tempestad, el viento, la mar, ¿no? El ruido de las olas. Esa era su realidad y quitó su mirada de Jesús. ¿Qué nos enseña la Biblia? En el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerdo muchos años atrás, cuando fuimos comisionados por nuestra congregación para venir a trabajar acá en Arequipa hace 25 años atrás, me dieron un consejo, un pastor amigo mío, un siervo, un padre para mí, me dijo esto, en este camino tú vas a ver muchas cosas. Y se refería pues a las circunstancias, a las situaciones difíciles que pues en el ministerio uno ve. Pero él me dijo lo siguiente, vas a ver muchas cosas, cosas que de seguro no me iban a alegrar, pero él me dijo, nunca quites tu mirada del Señor, nunca, nunca quites tu mirada del Señor. Y óigame, cuánto me ayudó ese consejo. Han transcurrido 25 años y aquí estamos, bendito sea el Señor, perseverando y sirviendo al Señor. En este escenario, pues, lo que vemos es esta situación, ¿no? Entonces, el consejo final, no quites tu mirada del Señor. No vaya a ser que Dios no tenga una opinión de ti y diga, no, esta es una mujer de poca fe, este es un hombre de poca fe. Se deja llevar por las circunstancias, por la realidad, antes de levantar su mirada al cielo y decir, Señor, aquí estoy, Señor, échame una mano, ayúdame. Pero no, tiene poca fe. Espero que eso no suceda, ¿no? Con nosotros, ni contigo ni conmigo, no, para nada. Al contrario, aprendemos de las circunstancias complicadas. Un tercer escenario está en relación al afán, las preocupaciones y la ansiedad. Pero vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a esto. En el libro de San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Del versículo 25 al versículo 30, que dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Es una exhortación. Pero ¿qué es lo que provoca esta realidad? De una fe débil, de una fe pobre, de poca fe. Los afanes, las preocupaciones, la ansiedad misma, que desvían la mirada del creyente de Dios. Y quiero decirles, esto es una tragedia, porque eso va a traer debilidad, se va a debilitar esa fe, se va a empobrecer cuando esa fe debe crecer, cuando esa fe debe fortalecerse de día en día, cada día. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser nutridos por la Escritura, cada día pasar tiempo con la palabra. Es muy importante eso. Voy a hacerme una pregunta, ¿no? Ante esta situación, este tercer escenario, la poca fe, como resultado del afán, las preocupaciones y la ansiedad. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que yo necesito saber en este sentido? Bueno, vamos a ver algunos puntos importantes. En primer lugar, no es la voluntad de Dios que tengamos poca fe. No, no es su deseo. Pero vemos acá que discípulos, y vemos acá que Pedro, y vemos acá que otros discípulos, a quienes él les dijo, hombres de poca fe. No vaya a ser que eso resulte con nosotros. No, no puede ser. No es la voluntad de Dios que tengamos poca fe. Ahora, en el contexto de este tercer escenario, ¿qué debo saber yo? ¿Cuál es la respuesta a este problema? El afán y la ansiedad. Claro, el qué comeré, el qué vestiré, ¿no? O cosas como no tengo tiempo, es que estoy muy ocupada, muy ocupado, lo voy a pensar porque soy una persona que tengo mucho trabajo y me refiero a la relación y a la comunión que tenemos nosotros como cristianos debemos tener para con Dios y con la iglesia, congregar, ¿no? Ir a la oración y estar en los ayunos. Pero muchas veces no, es que tengo mucho trabajo, es que estoy ocupada, es la familia. Y son argumentos como resultado del afán, las preocupaciones y la ansiedad. Pero ese no es el deseo de Dios. La respuesta a este problema, a este tercer escenario, lo encontramos en el mismo Mateo capítulo 6, del versículo 31 al 33. Dice, no os afanéis, no se preocupen. Dice otra versión. Pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe las necesidades que nosotros tenemos. Cuando tú tienes esa fe firme, cuando tú tienes esa fe real, esa fe concreta, esa fe no fingida, que por cierto va a ser el tercer tema de esta serie, de 3 temas, de los niveles de la fe no fingida. Cuando tú tienes esa fe, entonces tu confianza, tu seguridad, no está en tu trabajo, no está en la cuenta bancaria, no está en el negocio que vas a hacer, no, está en Dios, que va a bendecir tu trabajo, que va a bendecir tus finanzas, que va a bendecir tus inversiones, que te va a dar ideas, sabiduría, para que tú puedas prosperar. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué sucede? Muchas veces desviamos la mirada del Señor. El consejo sabio, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y quizás tú te preguntes, no, pero ¿qué hay en esas cosas? Ahí está todo. Ahí está tu necesidad. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe la necesidad que tienes. Pero Él quiere que tú le des un lugar en tu corazón, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas. ¿A quién? A Dios. Él quiere, Él desea, Él anhela. Primeramente buscar a Dios, el reino de Dios, y su justicia significa darle a Dios el
lugar de preeminencia, el primer lugar. Es Dios la persona más importante en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Yo quiero terminar diciendo por último, lo que Dios desea es que tengamos mucha fe. Lo que Dios desea es que tengamos una fe real, una fe no fingida. Ya estaremos viendo esto en la tercera parte, que nos lleva a ver lo que otros no ven, que nos lleva a hacer lo que otros no van a hacer, porque no se atreven. La vida cristiana está marcada por la fe de Dios. Cuando leíamos hace un instante en Marcos capítulo 11, versículo 22, el consejo sabio, palabra de Jesús, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y eso es lo que muchas veces Dios busca de nosotros. Espero de todo mi corazón que en este episodio tú puedas haberte nutrido de tu fe. Y a ti, amigo, que nos sigues, joven, señorita, caballero, quiero decirte que en el cielo hay un Dios que te ama, que quiere lo mejor para ti y quiere que tú le permitas entrar a tu corazón. Quizás tú me puedas decir en esta noche, pero predicador, ¿qué es lo que debo hacer? Muy simple, muy sencillo. En primer lugar, debes reconocer que eres un pecador. Las personas que caminábamos sin Dios muchas veces ni ignorábamos esta realidad de que éramos pecadores a los ojos de Dios. Y por eso vivíamos como vivíamos. En segundo lugar, confesión de pecados. Decirle a Dios perdón por mis pecados. Y por último, invitar a Jesús a tu corazón. Si tú lo quieres hacer en este momento, déjame, por favor, ayudarte. Haz una oración conmigo. Repite estas palabras, ahí donde tú te encuentres. Si estás en Perú, si estás en otra nación y nos estás siguiendo, Dios quiere entrar a tu corazón, a tu vida. Repite estas palabras, dile a Dios, amado Dios, hoy reconozco que soy un pecador. Perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé mi Dios y mi único Salvador. Perdóname todos mis pecados. Yo renuncio a esa vida que he llevado. Te reconozco en mi corazón como mi Dios y suficiente Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Una oración tan simple, tan sencilla, ha cambiado la vida de millones, de billones de personas. Espero que la tuya también. Dios te bendiga. Nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Bendiciones. Buenas noches.